El nervio vago es el 10º nervio craneal y el componente principal del sistema nervioso parasimpático. Su nombre viene del latín vagus, que significa errante, porque viaja desde el tronco del encéfalo hasta el intestino pasando por el corazón, los pulmones, el hígado y el estómago. Es literalmente el cable de comunicación entre tu cerebro y todos tus órganos vitales. Stephen Porges, neurocientífico de la Universidad de Indiana, desarrolló la teoría polivagal. El sistema nervioso autónomo no tiene 2 estados, activado o en calma, sino 3. El estado de compromiso social, mediado por el nervio vago ventral, es el que nos permite conectar, aprender y crear. El estado simpático de lucha o huida, y el estado de colapso o disociación. El nervio vago es el eje entre estos 3 estados, y puedes aprender a activarlo voluntariamente. En 2023, Melis Balban y su equipo de Stanford publicaron en Cell Reports Medicine un ensayo clínico controlado que comparó 3 técnicas de respiración para la reducción aguda del estrés. La más efectiva fue el suspiro fisiológico, una doble inhalación por la nariz, 2 respiraciones rápidas consecutivas por la nariz, seguida de una exhalación lenta y prolongada por la boca. El mecanismo neurológico es preciso. La doble inhalación abre los alévolos pulmonares que se colapsan durante el estrés, y la exhalación prolongada activa el nervio vago a través del nodo sinoatrial del corazón, reduciendo la frecuencia cardíaca. Todo el ciclo dura entre 30 y 90 segundos. El estudio midió cortisol, frecuencia cardíaca y autorreporte de ansiedad. Los 3 bajaron significativamente. Puedes hacerlo ahora mismo. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, VRC o HRV en inglés, es la medida de las fluctuaciones en el tiempo entre latidos consecutivos del corazón. Contrariamente a lo que se podría pensar, más variabilidad es mejor. Un corazón con alta VR se no late como un metrónomo. Se adapta constantemente a las demandas del cuerpo. Esa adaptabilidad es una medida directa del tono vagal, es decir, de cuán activo y responsivo está tu nervio vago. La VR se baja se asocia consistentemente con mayor riesgo cardiovascular, mayor susceptibilidad al estrés, peor recuperación y menor resiliencia emocional. La buena noticia, la VRC es uno de los biomarcadores más modificables que existen. El ejercicio aeróbico, la respiración diafragmática, el sueño de calidad y la conexión social genuina la aumentan de forma documentada. Este es el hecho sobre el nervio vago que más cambia la manera en que piensas sobre el diálogo entre tu cuerpo y tu cerebro. El 80% de las fibras del nervio vago son aferentes. Van del intestino y los órganos hacia el cerebro, no del cerebro hacia los órganos. Tu intestino no está esperando instrucciones del cerebro. Está enviando información al cerebro constantemente. John Cryan y Ted Dinan, investigadores del University College Cork, documentaron en Nature Reviews Neuroscience cómo el microbioma intestinal produce neurotransmisores, entre ellos serotonina, GABA y dopamina, que viajan por el nervio vago directamente al cerebro e influyen en el estado de ánimo, la ansiedad y la respuesta al estrés. El intestino no es el segundo cerebro. En términos de flujo de información, es el primero. La exposición deliberada al frío es uno de los activadores de tono vagal más respaldados en la literatura reciente. Un estudio de Susanna Soberg, publicado en Cell Metabolism, en 2021 documentó que la inmersión en agua fría activa el sistema nervioso parasimpático y aumenta el tono vagal de forma aguda y acumulativa con la práctica sostenida. El mecanismo. La exposición al fría activa primero el sistema simpático, la respuesta de alarma, y el nervio vago responde con una respuesta de contrarregulación que con la práctica se vuelve más potente y rápida. No necesitas una bañera de hielo. 30 segundos de agua fría al final de tu ducha, de manera deliberada y sostenida, son suficientes para comenzar a recalibrar la respuesta parasimpática. La incomodidad que sientes no es un obstáculo, es el estímulo que activa el entrenamiento. La teoría polivagal de Porges
identificó algo que la ciencia había ignorado. El nervio vago ventral regula no solo los órganos internos, sino también los músculos de la cara y la laringe. Esto significa que hay una conexión fisiológica directa entre el estado del sistema nervioso autónomo y las expresiones faciales, el tono de voz y la capacidad de escucha. Cuando estás en estado de compromiso social, nervio vago activo, tu voz tiene más modulación, tu cara expresa con más rango y puedes escuchar más fácilmente el rango de frecuencias de voz humana. Cuando estás en estrés crónico, el sistema auditivo literalmente se recalibra para detectar amenazas ambientales de baja frecuencia, sonidos de peligro, en lugar de voz humana. La conexión social genuina no es solo psicología, es neurología del nervio vago. 4 activadores de tono vagal con respaldo clínico que puedes implementar hoy. Primero, el suspiro fisiológico, 3 ciclos de doble inhalación nasal más exhalación lenta cada mañana antes de revisar el teléfono. Tarda menos de 2 minutos y activa el nervio vago ventral de forma inmediata. Segundo, 30 segundos de agua fría al final de cada ducha, de forma deliberada y con respiración controlada. Tercero, cantar, tararear o leer en voz alta durante 5 minutos al día. Estos movimientos activan los músculos laringe vinculados al nervio vago ventral. Cuarto, una conversación genuina de contacto visual sostenido con alguien que te importe, sin teléfono de por medio, al menos una vez al día. Estos 4 activadores combinados producen un entrenamiento vagal acumulativo cuyo efecto en la VRCE y la resiliencia al estrés se documenta en semanas,